Mi novia dijo, si vas a ese viaje, terminamos. Al otro día le mandé una foto desde la playa. La conocí hace poco más de 2 años en una reunión de trabajo. Ella no trabajaba en mi empresa, sino en una proveedora con la que teníamos contacto frecuente. La vi en una junta, intercambiamos números bajo el pretexto de coordinar algo relacionado con un proyecto, y a los 3 días ya estábamos hablando de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Era inteligente, directa, y tenía una forma de decir las cosas que me parecía refrescante. Me gustó rápido. Quizás demasiado rápido, como me doy cuenta ahora. Los primeros meses fueron buenos. Salíamos seguido, nos llevábamos bien, había química. Pero incluso desde el principio hubo algo que no terminaba de encajar, y creo que me lo dije a mí mismo tan bajo que casi no lo escuché. Laila tenía una relación complicada con el concepto de compartir. No me refiero a cosas materiales. Me refiero a tiempo, atención, presencia. Si yo estaba con ella, tenía que estar completamente con ella. Y si no estaba con ella, tarde o temprano surgía una conversación incómoda sobre por qué no había estado con ella. Yo soy muy unido a mi familia. Siempre lo he sido. No es algo que me hayan impuesto ni una dinámica de dependencia, simplemente así crecí y así me siento bien. Mi mamá, mis tíos, mis primos, somos de esas familias que se juntan seguido y sin necesidad de una ocasión especial. Cada fin de semana, o casi todos, hay comida en casa de alguien, una salida, algo. A mí me gusta. Me recarga. Volver a mi familia después de una semana de trabajo me parece algo completamente normal. Laila no lo veía igual. Al principio lo decía de forma indirecta. Que si pasaba mucho tiempo con mi familia. Que si no era raro que un hombre de mi edad siguiera tan pegado a su mamá. Que si mis primos y yo parecíamos más amigos de infancia que adultos con sus propias vidas. Yo le explicaba, con calma, que no veía nada malo en eso. Que mi familia no interfería en nuestra relación. Que los fines de semana que pasaba con ellos no le quitaban nada a lo que teníamos nosotros. Pero con el tiempo las indirectas se fueron volviendo más directas. Cada vez que yo le decía que el sábado iba a casa de mi mamá, había una reacción. A veces era silencio, esa clase de silencio que dice más que cualquier argumento. Otras veces era un comentario suelto, algo como claro, como siempre o ya sabía que ibas a decir eso. Y otras veces era una discusión abierta donde me preguntaba si yo consideraba que nuestra relación era una prioridad. Yo sí la consideraba una prioridad. Pero también consideraba a mi familia una prioridad. Y en mi cabeza esas dos cosas no se contradecían. En la cabeza de Laila, sí. El viaje lo empezamos a planear en enero. Mi mamá cumple años en julio, y ese año quería hacer algo diferente. Nada exagerado, pero sí salir de la ciudad. Uno de mis tíos propuso ir a la playa, a un lugar donde habíamos estado cuando éramos chicos y al que no habíamos vuelto en mucho tiempo. La idea aprendió rápido. Empezamos a coordinarnos, a ver fechas, a buscar dónde quedarnos. Somos varios entre tíos, primos y sus familias, así que organizar todo tomó semanas. Yo estaba incluido desde el principio. Era el cumpleaños de mi mamá, y además era un reencuentro familiar en un lugar que todos recordábamos con cariño. No existía la posibilidad de que yo no fuera. Le conté a Laila desde el principio. Le dije que estábamos organizando un viaje familiar para julio, que serían varios días, que era algo importante para mí. En ese momento no hubo mayor reacción. Qué bien, y el tema cambió. Yo lo interpreté como aceptación. Ahora entiendo que simplemente no le había prestado atención suficiente al asunto como para reaccionar. Durante los meses siguientes el viaje fue tomando forma. Se definieron las fechas exactas, del jueves al domingo de una semana específica de julio. Se rentó una casa grande cerca de la playa, se organizaron los traslados, se empezó a hablar de qué llevar, quién cocinaba qué. Todo ese tipo de cosas que en mi familia se hacen con un entusiasmo casi ridículo y que a mí me encantan. Yo estaba emocionado. Era un viaje sencillo, pero era con las personas que más quiero, celebrando a mi mamá. Laila sabía las fechas. Se las había mencionado más de una vez.
Fue un martes por la noche cuando llegó a mi departamento y me dijo que había conseguido boletos para un concierto. Me lo dijo con esa energía de quien trae una buena noticia, esperando que yo respondiera de la misma forma. Me mostró la pantalla de su teléfono, la confirmación de los boletos, el nombre del artista. Era alguien que a ella le gustaba mucho y que no tocaba en la ciudad con frecuencia. Le pregunté la fecha. Era exactamente el sábado del viaje. Se lo dije con cuidado. Le recordé que ese fin de semana era el viaje familiar, el que le había mencionado desde enero, el del cumpleaños de mi mamá. Le dije que me daba gusto que hubiera conseguido los boletos pero que yo no iba a poder ir porque ya tenía ese compromiso. El cambio en su cara fue inmediato. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que sí. Me preguntó si de verdad iba a preferir un viaje con mi familia sobre ir a un concierto con ella. Le expliqué que no era una cuestión de preferencia, que el viaje llevaba meses planeado y que era el cumpleaños de mi mamá, que yo no podía simplemente no aparecer. Entonces empezó la discusión de verdad. Al principio fue sobre el concierto, sobre el esfuerzo que ella había hecho para conseguir los boletos, sobre lo mucho que le gustaba a ese artista. Yo entendía su frustración, en serio, pero también le señalé que las fechas del viaje no eran un secreto, que si hubiera revisado antes de comprar los boletos esto no hubiera pasado. Eso la molestó más. Luego el tema se fue moviendo, como pasa en esas discusiones donde el problema original deja de ser el centro. Dejó de hablar del concierto y empezó a hablar de un patrón. Que yo siempre ponía a mi familia primero. Que ella sentía que competía contra algo que nunca iba a poder ganar. Que cualquier plan que hiciéramos juntos era susceptible de cancelarse si mi familia necesitaba algo. Le dije que eso no era cierto, que teníamos 2 años juntos y que yo había estado presente, que habíamos viajado juntos, que habíamos construido algo real. Pero que mi familia no era un obstáculo en nuestra relación, y que yo no iba a empezar a tratarla como si lo fuera. Fue entonces cuando cruzó una línea que no esperaba. Empezó a hablar de mi familia en un tono que nunca le había escuchado. Dijo que mi familia era demasiado entrometida, que no sabían respetar el espacio de una pareja, que organizaban cosas sin considerar que yo tenía una vida propia fuera de ellos. Lo dijo con una frialdad que me sorprendió. Y luego habló de mi mamá. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque todavía me molesta recordarlo. Pero fue algo en la línea de que mi mamá era la razón principal de que yo no pudiera tener una relación funcional, que ella me tenía demasiado controlado. Que una mujer que necesita que su hijo adulto esté presente cada fin de semana tiene un problema. Lo dijo así, con esas palabras, mirándome. Me quedé callado un momento. Luego le dije, con la voz tranquila pero con toda la intención detrás, que había cosas que podíamos discutir y cosas que no. Que yo podía escuchar sus quejas sobre nuestra dinámica como pareja, que podíamos hablar de espacios y tiempos y de cómo equilibrar mejor las cosas. Pero que hablar mal de mi mamá no era algo que yo iba a permitir, y que si necesitaba hacerlo para ganar un argumento, entonces el problema era más grande de lo que yo creía. Ella no se echó para atrás. Me dijo que estaba siendo defensivo, que no podía tener una conversación madura sobre esto porque siempre terminaba protegiéndolos a ellos. Me paré del sillón, le dije que esa noche no íbamos a llegar a ningún lado, y le pedí que se fuera a su casa. Se fue. Y no dijo nada más esa noche. Los días siguientes no fueron una reconciliación. Fueron una tregua incómoda. Laila no volvió a mencionar el concierto de inmediato, y yo tampoco saqué el tema. Seguimos hablando, nos vimos un par de veces esa semana, y todo tenía esa tensión de cuando 2 personas saben que hay algo sin resolver pero ninguna quiere ser la primera en abrirlo. Yo pensé, quizás ingenuamente, que el asunto había quedado atrás. Que ella había entendido que el viaje no estaba en discusión y que habíamos llegado a algún tipo de acuerdo silencioso. Me equivoqué. A los 3 días volvió al tema. Esta vez de forma diferente, más calmada al principio, como si hubiera ensayado el enfoque. Me dijo que había estado pensando y que quería que habláramos con madurez. Le dije que estaba bien. Me dijo que para ella ese concierto era importante, que no era solo un evento, que era algo que había esperado mucho tiempo,
y que le dolía que yo no estuviera dispuesto a hacer un esfuerzo por ella. Le repetí lo mismo que le había dicho antes. Que el viaje llevaba meses planeado. Que era el cumpleaños de mi mamá. Que no era una decisión que pudiera cambiar sin afectar a más personas además de mí. Me preguntó si yo podía ir al viaje unos días y regresarme antes para el concierto. Le expliqué que no. Que la casa estaba rentada esos días específicos, que los traslados ya estaban organizados, y que recortarme el viaje para volver por un concierto no era algo que tuviera sentido logísticamente. Y tampoco era algo que yo quisiera hacer. La conversación terminó sin resolverse, otra vez. Y así pasó la semana siguiente. Y la siguiente. Cada 2 o 3 días el tema volvía desde un ángulo distinto. A veces era una pregunta directa, a veces era un comentario indirecto, a veces era una comparación con parejas de amigas suyas que según ellas sí priorizaban a sus novias. Yo me mantuve en lo mismo porque no había otra postura posible. El viaje no iba a cancelarse. Con el tiempo las conversaciones fueron subiendo de tono. Ya no eran intentos de negociar, eran reclamos. Me decía que yo no la elegía, que siempre era lo mismo, que ella sentía que era una opción y no una prioridad. Yo le decía que elegirla no significaba cancelar todo lo demás en mi vida. Que una relación no funciona así. Ella no estaba de acuerdo. El último día antes del viaje fue un miércoles. Salíamos el jueves temprano en la mañana. Yo ya tenía todo listo, la maleta hecha desde la noche anterior, había coordinado con mis primos a qué hora nos juntábamos. Estaba con esa energía tranquila de quien tiene todo en orden y solo está esperando que llegue el momento. Laila llegó a mi departamento esa tarde sin haberme avisado que iba a venir. Abrí la puerta y la vi con una expresión que ya conocía bien. No era tristeza ni enojo exactamente. Era algo más cerrado que eso. Entró, se sentó, y fue directo al punto. Me dijo que había tenido mucho tiempo para pensar. Que había intentado hablar conmigo de distintas formas y que yo nunca había cedido en nada. Que para ella eso decía mucho sobre cómo yo veía la relación. Y que si yo me iba al día siguiente, ella lo iba a tomar como una respuesta. Le pregunté qué significaba eso. Me lo dijo sin rodeos: si vas a ese viaje, terminamos. Lo dijo así. Directo, con la voz firme, mirándome. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le pregunté si estaba segura de que eso era lo que quería decir. Me dijo que sí. Que no era un berrinche ni una amenaza vacía, que era una postura. Que si yo elegía ese viaje sobre ella, entonces quedaba claro en qué lugar estaba ella para mí, y no quería estar en una relación así. Yo sentí varias cosas al mismo tiempo. Frustración, incredulidad, algo parecido a la tristeza pero no exactamente eso. Pero sobre todo sentí una claridad extraña, de esas que aparecen cuando una situación finalmente muestra su forma real. Le dije que lo que estaba haciendo era un ultimátum. Que me estaba pidiendo que cancelara un viaje familiar, planeado desde meses antes, para el cumpleaños de mi mamá, para ir a un concierto. Y que si esa era la condición para seguir juntos, entonces había un problema mucho más serio que un viaje. Ella me dijo que lo estaba simplificando. Que no era sobre el viaje ni el concierto, que era sobre un patrón de toda la relación. Le dije que si era un patrón de toda la relación, entonces un concierto era una razón bastante pobre para hacer explotar 2 años. Que si tenía problemas reales con cómo funcionábamos, podíamos hablarlos, pero no bajo esa presión, no con ese ultimátum encima. La discusión escaló rápido. Empezó a repetir las cosas que ya me había dicho días antes, que mi familia no respetaba nuestra relación, que yo no sabía poner límites, que vivía más pendiente de lo que ellos necesitaban que de lo que necesitábamos nosotros. Yo le respondía, intentaba mantener la conversación en un nivel razonable, pero ella seguía subiendo. Y entonces lo dijo. No sé si lo tenía guardado desde antes o si salió en el calor de la discusión. No sé si pensó en lo que significaba antes de decirlo. Pero lo dijo. Me preguntó, con un tono que pretendía ser casual pero no lo era, si no me parecía raro que un hombre de mi edad siguiera tan apegado a su madre. Y antes de que yo pudiera responder, siguió.
Dijo que quizás había algo más detrás de eso. Que su madre no se veía tan mal, que se había hecho algunos arreglos, que quién sabe si todo ese tiempo que yo pasaba con mi familia era completamente inocente. Se detuvo ahí, pero la insinuación estaba completa. Yo no dije nada durante varios segundos. La miré. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, asegurarme de que había entendido bien, de que ella había dicho lo que yo creía que había dicho. Si lo había dicho. Le pregunté, con una calma que me costó mantener, si estaba insinuando lo que yo creía que estaba insinuando. No me respondió directamente. Desvió la mirada y dijo algo sobre que solo era una observación. Le dije que se fuera. Me miró. Le repetí que se fuera de mi departamento. Esta vez no hubo discusión. Algo en mi tono debió decirle que el momento había cambiado. Tomó su bolso, se levantó, y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla se volteó y me dijo, con una voz que ahora sí tenía algo de quiebre en los bordes, no me vas a volver a ver si te vas mañana. Te lo advierto, Héctor. No respondí. Cerró la puerta. Me quedé parado en medio de la sala un momento. Luego fui a revisar que mi maleta estuviera bien cerrada, y me fui a dormir. El jueves salimos temprano. Mis primos pasaron por mí a las 6:30 de la mañana. Cargamos las cosas, tomamos café de camino, y durante las primeras horas del trayecto yo estaba callado pero no de una forma que llamara la atención. Mis primos hablan suficiente por todos cuando están emocionados con un viaje, así que nadie notó demasiado. Vi las llamadas perdidas de Laila cuando ya llevábamos 2 horas en carretera. No las contesté. No porque quisiera castigarla ni hacerla sufrir, sino porque no tenía nada nuevo que decirle, y porque cualquier conversación en ese momento iba a ser una continuación de la noche anterior. No quería eso. No ese día. Llegamos al lugar pasado el mediodía. La casa era grande, con una terraza que daba directo hacia donde podías ver el agua. Mis tíos ya habían llegado antes y estaban acomodando cosas en la cocina cuando entramos. Mi mamá estaba sentada afuera con una de mis tías, con esa expresión tranquila que tiene cuando está en un lugar que le gusta. Me senté un momento junto a ella. No le conté nada de Laila. No era el momento ni el lugar. Solo estuve ahí, con ella, viendo el agua. Por la tarde llegó un mensaje de Laila. Lo leí. Decía que ya estaba lista, que pasaría por mí en 1 hora para ir al concierto, que esperaba que hubiéramos podido hablar y que yo hubiera reconsiderado. Leí el mensaje 2 veces. Luego abrí la cámara, me moví un poco hacia la barandilla de la terraza, y tomé una foto. El mar de fondo, mi refresco en la mano, la luz de la tarde. Sin texto. Sin explicación. Se la mandé. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Vi su nombre en la pantalla y no lo contesté. Lo dejé sonar hasta que paró. 30 segundos después volvió a sonar. Lo silencié y lo puse cara abajo sobre la mesa de la terraza. Uno de mis primos me lanzó una mirada desde adentro pero no dijo nada. Llegaron los mensajes después. Primero 1, luego 3 seguidos, luego varios más en menos de 1 minuto. No los leí todos en ese momento. Los vi llegar con la pantalla encendida y volverse a apagar, uno tras otro. Me serví otro refresco y me quedé viendo el mar. Esa noche cenamos todos juntos afuera. Mi mamá sopló unas velitas que mis tías habían conseguido, alguien puso música, mis primos menores se pusieron a correr por la orilla aunque ya era de noche y el agua estaba oscura. Fue una de esas noches sencillas que no tienen nada extraordinario pero que uno recuerda bien. Yo estuve presente. Me reí. Canté una parte del feliz cumpleaños con el resto. No pensé en Laila durante varias horas, y cuando apareció en mi cabeza, la dejé ir sin darle demasiado espacio. Al día siguiente sí leí los mensajes. Eran exactamente lo que esperaba. Primero incredulidad, luego furia, luego preguntas que no esperaban respuesta. ¿Que cómo me había atrevido? ¿Que quién me creía que era? Que era un inmaduro, un irresponsable, que le había faltado el respeto de una forma que no tenía nombre. Uno de los mensajes era solo signos de exclamación.
Otro era un párrafo largo que empezaba diciéndome que jamás había conocido a alguien tan egoísta. No respondí ninguno. El resto del fin de semana fue tranquilo. Nadamos, comimos bien, mis tíos contaron historias viejas que todos ya conocíamos pero que igual daban risa. Volví el domingo por la tarde con la cabeza más despejada de lo que había estado en semanas. Llegué a mi departamento, deshice la maleta y me senté a revisar el teléfono con calma por primera vez. Había más mensajes. El tono había cambiado un poco hacia el final del fin de semana, había algunos que sonaban más heridos que furiosos. Pero no respondí ninguno porque todavía no sabía qué quería decir, y prefería no decir nada a decir algo que no fuera cierto. Lo que no esperaba era que apareciera en persona. Escuché el timbre al día siguiente por la tarde. Abrí la puerta sin preguntar quién era, algo que no debería haber hecho, y era Laila. No tuve tiempo de decir nada. Ni siquiera tuve tiempo de leer su expresión completa. Levantó la mano y me dio una cachetada. No fue un golpe fuerte en el sentido de que me hiciera daño físico real, pero sí lo suficiente para que el sonido se escuchara claro en el pasillo y para que yo diera un pequeño paso hacia atrás por el impulso. Me quedé paralizado un segundo, más por la sorpresa que por cualquier otra cosa. Me llamó maldito. Lo dijo con los dientes apretados, con una voz que temblaba entre la rabia y algo que no sabría nombrar bien. Me hice a un lado para no estar tan cerca de la puerta y la dejé entrar, no porque quisiera que entrara sino porque tenerla en el pasillo no era una mejor opción. Cerré la puerta. Me toqué la mejilla sin pensar, más por reflejo que por dolor. Laila caminó hacia el centro de la sala y se volteó a mirarme. Tenía los ojos rojos, no de llorar en ese momento sino de haber llorado antes, varias veces, el tipo de rojo que queda cuando el llanto ya se secó pero la inflamación no. Empezó a hablar. Me dijo que no había ido al concierto. Que no había podido. Que el día del concierto se había quedado en su casa sin salir, que no había tenido ánimos para nada, que se había deprimido de una forma que no esperaba. Que había sido uno de los peores fines de semana que recordaba. Que mientras yo estaba en la playa tomándome fotos con un refresco en la mano, ella estaba encerrada sintiéndose miserable. Me dijo que la había hecho sentir insignificante. Que lo que le había mandado esa foto sin ninguna palabra había sido una crueldad innecesaria. Que si yo hubiera tenido aunque sea un poco de consideración, le habría escrito algo, le habría explicado, le habría dado alguna clase de cierre antes de desaparecer el fin de semana entero. Yo la escuché. No la interrumpí. Dejé que dijera todo lo que tenía que decir, que eran varias cosas dichas en el orden desordenado en que salen cuando alguien lleva días guardándolas. Hablaba y se le quebraba la voz y luego la recuperaba y seguía. En algún punto se sentó en el sillón, no porque yo se lo hubiera ofrecido sino porque creo que las piernas no le estaban respondiendo bien. Yo estaba de pie, apoyado contra la pared, escuchándola. Cuando terminó hubo un silencio de varios segundos. Entonces le pregunté, con una voz tranquila, sin ironía y sin dureza, ¿no fuiste tú la que me dijo que si me iba, terminábamos? ¿No fuiste tú la que me dijo que no me ibas a volver a ver? Me miró. Le repetí la pregunta de otra forma. Le dije que ella había sido muy clara. Que me había dado un ultimátum, que había dicho que si yo tomaba ese viaje ella lo interpretaría como una respuesta y que esa respuesta significaba el fin. Sus palabras, no las mías. Laila abrió la boca y la cerró. Le dije que yo la había tomado en serio. Que cuando alguien me dice algo con esa claridad, yo lo escucho. Que no había contestado sus llamadas ni sus mensajes porque entendí que ella misma había puesto el punto final y yo lo había respetado. Me dijo que yo sabía perfectamente que ella no lo decía en serio así. Que estaba enojada, que era una discusión, que las personas dicen cosas cuando están frustradas. Que yo había usado eso como excusa para hacer lo que quería sin dar la cara. Le dije que no podía funcionar de las dos formas. Que o las cosas que se dicen significan algo, o no significan nada. Y que si no significan nada, entonces tampoco había forma de tener una conversación real. Ella cambió el tono. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos, y me dijo que entendía que yo estaba molesto.
Que ella también había dicho cosas que no debería haber dicho, incluyendo lo de mi mamá, y que se arrepentía de eso. Lo dijo con una sinceridad que me pareció real. Que había cruzado una línea y que lo sabía. Luego me dijo que no tenía por qué terminar así. Que 2 años no se tiran por una pelea, por más fea que hubiera sido. Que ella quería intentarlo de nuevo, que podían hablar con más calma, que quizás incluso ir a hablar con alguien, una terapia de pareja, lo que hiciera falta. Y entonces me pidió que le pagara los boletos del concierto. Lo dijo de corrido, como si fuera parte de lo mismo, como si resolver lo económico y resolver la relación fueran cosas que venían juntas en el mismo paquete. Que los boletos habían costado lo que habían costado, que ella los había comprado con la expectativa de que íbamos a ir juntos, y que era justo que yo respondiera por eso. Me quedé mirándola un momento. Le dije que no. Me preguntó que cómo que no. Le dije que ella había comprado esos boletos sin consultarme, sabiendo las fechas del viaje, y que yo le había dicho desde el principio que no iba a poder ir. Que no había ninguna razón por la que yo debiera cubrir una decisión que ella tomó sola. Laila se paró del sillón. Me dijo que no podía creerlo, que era increíble, que después de todo lo que había pasado yo no era capaz de hacer ni ese gesto mínimo. Entonces le dije lo que tenía que decirle. Le dije que lo que había pasado el miércoles en la noche no había sido solo una pelea. Que lo que ella había dicho sobre mi mamá no era algo que yo pudiera simplemente archivar y seguir adelante como si no hubiera ocurrido. Que yo podía entender el enojo, podía entender la frustración, pero que hay cosas que cuando se dicen cambian algo, y eso lo había cambiado. Que el ultimátum, la cachetada, los mensajes del fin de semana, todo eso junto me decía algo sobre cómo eran las cosas realmente entre nosotros, y no era algo que una conversación tranquila fuera a arreglar. Le dije que lo nuestro había terminado. Laila no respondió de inmediato. Me miró durante varios segundos con una expresión que no sabría describir bien, una mezcla de cosas que probablemente ella misma no tenía ordenadas. Luego me pidió perdón. No de la forma en que lo había hecho antes, no como parte de un argumento ni como un paso hacia pedirme algo. Me lo dijo de otra manera, más quieta. Que lo sentía. Que sabía que había cruzado líneas que no debería haber cruzado. Que lo de su mamá había sido imperdonable y que lo sabía desde el momento en que lo dijo. Que a veces cuando tenía miedo de perder algo reaccionaba de formas que después no reconocía como propias. La escuché. Le dije que lo escuchaba, y que lo creía. Pero que creerle no cambiaba lo que yo sentía ni lo que había decidido. Se quedó parada en la sala un momento más, como si esperara que yo dijera algo diferente. Yo no dije nada diferente. Tomó su bolso, se lo colgó al hombro, y caminó hacia la puerta. Esta vez no dijo nada antes de salir. La puerta se cerró sin portazo, sin palabras finales, sin advertencias. Solo se cerró. Me quedé solo en la sala. Afuera todavía había luz. Era una tarde normal en todos los sentidos, del tipo que no anuncia nada ni despide nada, que simplemente existe. Pensé en mi mamá 2 días antes, sentada en la terraza con el agua de fondo, con esa expresión tranquila de quien está exactamente donde quiere estar. Y me alegré de haber ido.